artículos internacionales que sí que se han publicado. O sea, es decir, que cuando yo publico una cosa en la News Policy, que puede pasar totalmente desapercibida, simplemente mandar una noticia a la SEA y que eso salga ahí. Ya, pero porque no todo el mundo sabe inglés, no todo el mundo accede a ese. Bueno, ya, pero que es una información básica de que está. Luego ya, obviamente, lo que dices tú sería un paso que también necesario y más formativo, ¿no? para la comunidad, pero simplemente el saber que ha salido y que está, igual que se publica, o sea, que se dice cuando sale un libro, pues que se diga también cuando sale un libro. Y ya, si por lo menos la gente sabe que está. Entonces, que vaya o no vaya. Si ya para que sabe. Muy bien. Yo estoy en este foro en una calidad de muy observador, ni siquiera más o menos. Entonces lo que voy a plantear son un par de pequeños comentarios que seguramente pues hasta rompen, digamos, un poco con el estilo. Y si valga como digamos justificación, pues que sea casi cualidad, digamos, de los alumnos. Me llama la atención que algo tan importante desde un humilde punto de vista como es la cuestión conceptual, es decir, el concepto más o menos riguroso que se puede establecer, lo que se deduce de todo lo que hay en términos actuales, se carece sobre lo que es el mundo rural, sobre todo lo que es el campesino, no se haya tratado, pues creo yo que, en mi opinión, creo que tendría que tener un tratamiento mucho más extenso. Yo ayer cometí pues un poco la ingenuidad de pedir una ampliación a un concepto, a un inicio que se estableció ayer a la tarde en la sesión última sobre esto y no tuve la suerte de ser contestado solamente por la limitación del tiempo de tratar. Claro, en un foro teórico como este, en el que lo que hay pues es un auditorio de expertos en el tema, sobre todo de tratadistas en el tema, creo que este presupuesto conceptual no debería ser obviado. Entonces, humildemente, repito, por la tercera o cuarta vez que esa condición que tengo, me permito sugerir que algo tan importante como esto pues sea objeto de debate, posiblemente de tratamiento, a lo mejor por una comisión de expertos, etcétera, etcétera. Vamos sabiendo la dificultad que entraña, por lo que yo ayer apuntaba de la diferenciación tremenda que hay entre el agrarismo de comunidades españolas, ¿no? Porque hay pues, matices perfectamente diferenciables. La segunda cuestión es un poco el tratamiento que se ha hecho sobre la intercontinentalidad. Me llama la atención de esas referencias tan frecuentes al contacto anglosajón. Yo, porque creo que soy en este foro el único referista, pues me llama la atención, repito, esa carencia de referencias a la doctrina francesa. No sé si existe, si mantiene una galofobia, lo mejor es que todavía partirán las imágenes difusas de los servicios, modelos, etcétera, etcétera. Pero creo que esa es una carencia de un foro de esta importancia, pues, a mí humildemente, repito, me parece sorprendente. Y la última referencia que voy a hacer es que me congratulo de que uno de los asistentes haya hecho referencia al derecho, en concreto al tráfico.
énfasis mayor o menor en ciertas parcelas, y es inevitable que siempre haya aspectos que se queden menos atendidos. Pero bueno, simplemente el hecho de hacer la cancha, quiero decir, el espacio como tal, ¿no? Intergeneracional, interdisciplinario, abierto a varias temáticas, que van desde lo más cuantificable hasta lo más cultural, en un sentido amplio de la palabra. Eso crea un foro, crea un espacio que es, por un lado, muy importante. Yo creo que es muy fértil, puede ser muy fértil, aunque a corto plazo nos deje a todos un poco decepcionados, ¿no? Como acaba de decir usted, porque la parcela que nos interesa, justificadamente, no queda bien representada a corto plazo, pero esperemos que el mundo se acabe y que esto siga. Y eso es muy importante favorecerlo. Y es muy importante favorecerlo porque es excepcional, bastante poco común. Aquí tenemos todos mitificados grandes congresos de los años 70, con toda razón, pero ¿cuántos congresos había en los años 70? Si había un congreso, lo iba todo el mundo. Ya vinieron 1500. Yo creo que debió haber algunos más. Si había un congreso, ahí íbamos todos. Hay un congreso. Hay un congreso que cada semana hay varios congresos. Y vengo del congreso, vengo del simposio de los planos. Somos homines simposiantes, digamos, para un montón de cosas. Y eso ha cambiado radicalmente. Ha cambiado exponencialmente también el número de investigadores trabajan sobre un montón de cosas. ¿Cómo se domina eso? ¿Cómo se consigue que eso no se convierta en algo estéril? Y la esterilidad no solamente es decir, sé que se ha publicado otras cosas, que no lo podemos ver todo. Idiomas, tiempo, interés, no se puede hacer eso. Entonces, yo creo que es muy importante que de cuando en cuando, con el formato que sea, sean reuniones especiales como esta, sea con añadidos en otras reuniones, donde naturalmente no podemos ir todos, porque es materialmente imposible, pero se trate de fomentar un espacio abierto donde sea posible un diálogo abierto, con espíritu crítico, moderadamente irreverente, que no haya un santo temor reverencial a no herir susceptibilidades. Y eso es algo que hoy en día me da la impresión que tiene que hacerse en un foro de un tipo como este, que como se ha puesto aquí de relieve ya varias veces, no coincida, por favor, no coincida con áreas de conocimiento. Porque, y siempre hay excepciones y dos cosas, ¿no? Las áreas de conocimiento tienen un formato de pluralismo que es poco interactivo, digamos así. Consiste en decir, tú lo que quieras, que yo no te doy interrupción. Sí, muy interesante lo paso. Entonces, una cosa es justaponer argumentos y otra cosa es cruzarlos y tenerlos en cuenta. Y eso es algo bastante excepcional. Por eso quería agradecer y valorar vuestro esfuerzo. Y un último comentario también con respecto a falta de trascendencia, etcétera, etcétera. Yo creo que quizás precisamente desde foros que son por su naturaleza transversal y interdisciplinar, en este caso de historia, la historia en este sentido está cumpliendo un papel en la innovación del conocimiento progresivo o pionero, ¿no? Pero en cierta forma es el elogio de los suertes en el país de los cielos. Eso es un piropo moderado, pero moderado. En otros países, cada 20-30 años se hace una especie de sistemática, por lo que decía también Isidro, se hace una especie de sistemática, se hace en donde, desde un punto de vista internacional y agrario, se trata de repensar los grandes problemas. Se ha hecho en Italia, se ha hecho en diversas formas, se ha hecho en los sajones, hace pocos números en la revista de Historia Agraria comentamos unos volúmenes que se habían hecho en Alemania sobre las características fundamentales y ahí entra de todo, ¿no? Visiones del mundo, de la división del mundo moderno y contemporáneo desde el ángulo del campo, de la sociedad
Entonces, bueno, son comentarios que quería hacer y desde luego valorar el trabajo que os habéis tomado y el ambiente de discusión que habéis favorecido. Ojalá pueda continuar esto, mejorando todo lo que hay. Pues muchísimas gracias, que sí, hay mucho que mejorar. Y ahora le toca a Rosa. No, simplemente yo pienso que hay una diferencia, o sea, aquí se ha hablado mucho de éxito en algún momento moderado, pero yo creo que este seminario es un ejemplo. Pero hay una diferencia, aparte de que ahora se hacen muchos congresos, fijaos, aquí somos más los seniors que los jóvenes. Es decir, esa es la diferencia principal, yo creo, en el clima de los 80, ya no digo 70, pero 80. Es decir, nuestros temas eran los grandes temas de los estudiantes de historia y de los estudiantes de económicas, muchas veces. Es decir, eran temas que estaban de moda, porque parecían fundamentales, y yo creo que este es el reto que tenemos. O sea, la historia de nosotros nos formamos en un ambiente en que estudiábamos temas. Yo terminé mi carrera en el 79, ¿no? Entonces éramos los que estábamos trabajando en los temas que eran importantes, que eran centrales, y por lo tanto, y en cambio ahora no. Es decir, ahora con todos los cambios que queráis, pero la evidencia es esta, me parece. O sea, bueno, esto no hay los movimientos de estudiantes, pero tampoco hay es decir, yo creo que tenemos que hacer frente a esto. Yo creo que es un éxito que aquí nos hayamos encontrado porque el hecho de que no se haya roto, que a veces se produce, ¿no? Hay rupturas generacionales clarísimas, ¿no? Y que no hay diálogo posible. Esto no ha pasado, porque aquí, yo creo, hay ganas, hay voluntad de dialogar, hay voluntad de avanzar, creo, por todos, y eso es positivo, ¿no? Pero tenemos que, y voy a poner un ejemplo, la diferencia entre, la diferencia entre los congresos de la SEA desde que vienen gente de América Latina, mujeres, jóvenes, y han rejuvenecido con el resto de la SEA. Cuando algunos de nosotros vayamos a América Latina, menos cuando yo voy a Brasil o así, está lleno de gente joven, con inquietudes, y vuelves cambiada, ¿no? Porque ves, esto yo creo que tenemos que aceptarlo. Entonces, una manera de aceptarlo es cambiar de temas, ¿no? Pero, o sea, de pasarnos a los que están de moda, que tampoco el problema es esto, que muchas veces son modas efímeras o así, o simplemente aceptar el reto, es decir, saber que lo que hacemos nosotros pensamos que es importante, pero que no ha perdido centralidad en los debates. Entonces es un esfuerzo mucho mayor, porque es este esfuerzo de participar en debates que creo que esto, ¿no? La falta de impacto en el conjunto de la comunidad, ¿no? ¿Por qué aún hay todos los tópicos sobre que estudiar lo rural es estudiar lo marginal o es esto, ¿no? Tanto en historia política como en historia. Y yo creo que en esto no hemos tenido éxito. Es decir, bueno, tenemos que, y es normal, quieres explicarle, ¿no? Pero y pienso que bueno, yo quería intervenir en este sentido, ¿no? Es decir, que para los jóvenes de hoy es mucho más difícil porque sus temas no son, aunque los renoven, aunque haya un esfuerzo de renovación, y no es solo que se sientan poco acompañados de sus mayores a veces, sino es que tienen un trabajo enorme en hacer que lo que dicen tenga un impacto en sus colegas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que habría que buscar maneras de ayudar a nuestros jóvenes, a los jóvenes investigadores que trabajan en estos temas, a que no se sientan aislados o marginados. Quedan dos palabras. Si algún joven o alguna joven quiere hablar, no está mal. Y si no, cerramos. ¿Hay más palabras?
Quería decir una cuestión así más general y otra más prosaica. La más general tenía que ver con la intervención de David. Entonces yo creo que es más un deseo lo que han dicho que una realidad. Es decir, estaría bien que fuera así, pero yo creo que nos une, lo que nos une realmente es un campo, un objeto, ¿no? Y entonces, si dijeras, ¿cuál es la preocupación común de todo el mundo? ¿Cómo se ha transformado el medio rural? ¿Por qué se ha transformado el medio rural? ¿Qué agentes han participado en la transformación del medio rural? ¿Qué consecuencias tienen estos? Esto es un poco, yo creo, casi todas las preocupaciones que se han planteado aquí, creo que se podrían insertar allí, ¿no? Entonces, la cuestión más prosaica, yo creo que hemos cometido un gran error los que no somos de la Universidad de Santiago, porque hemos desaprovechado una oportunidad excelente para haber dicho que cada grupo de investigación va a traer con sus fondos a 2 o 3 personas jóvenes que están haciendo la tesis o que han hecho la tesis recientemente, porque justamente, claro, vosotros lo habéis hecho muy bien, porque vuestra gente se ha nutrido de esta discusión, ¿no? Pero nosotros no nos dimos cuenta, quizás no hablamos del alcance que voy a hacer esto, pero he dicho, vamos a financiar a un par de personas simplemente que vengan a escuchar cada uno, que hubiera habido esa generación más joven que hubiera producido este enfoque. Entonces, quizás deberíamos de pensar cómo podemos poner en valor este esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Pues, quizás vais a hablar algo de plantearnos, pues se puede publicar, es una forma, ¿no? Podemos hacer un esfuerzo, publicarlo, dar unas cuantas vueltas y esto se puede leer. No lo sé si es buena o mala idea. ¿Podemos hacer una segunda ronda o estamos en rendimientos decrecientes y no vale la pena? ¿Podemos hacer una segunda ronda en Salamanca en el próximo Congreso de la SAI y organizar una sesión en torno a esto con los trabajos rehechos y repensados o no? ¿O no vale la pena y lo publicamos y ya está? No lo sé. Realmente no lo sé. Tampoco de pena que no hayamos aprovechado más la excelente ocasión que nos habéis ofrecido y que para los que hemos venido está muy bien, pero creo que vuestro objetivo era más ambicioso y lo habéis solucionado bien de cara a vuestra gente, pero ahora yo digo, de haberlo pensado, podríamos haber traído se me ocurren a mí gente que ha hecho la tesis conmigo, 2 o 3 personas que deberían de haber estado aquí. Sí, también podría haber aprovechado mejor. Sí, habéis hecho bastante con quien hacer todo esto, o sea que yo creo que no se puede pedir más. Muy brevemente, sí, esto lo que comentaba Rosa, que también es un tema que me preocupa y que conecta también con lo que decía Jesús. Yo creo que efectivamente antes había un congreso, era el congreso al que se iba, ¿no? Hoy lo que hay es una gran cantidad de congresos. También en las circunstancias, yo creo que las circunstancias eran históricamente diferentes, es decir, estudiaba mucha menos gente, los estudios universitarios tenían una utilidad, servían para los fondos en un mundo en el cual estaba en transformación, garantizaban una cierta movilidad ascendente, por tanto todo lo que aprendías, todo lo que sabías, todo eso podía tener un impacto fuera. Y yo creo que el contexto ahora es completamente diferente, hay una fragmentación de saberes, hay un exceso de información, hay un exceso de información tanto temática, incluso dentro de lo que son nuestros saberes, tanto temática como conceptual, hay un exceso de información, hay un exceso de, yo no digo que sea bueno o malo, pero hay un exceso de seminarios, de y luego hay una desvalorización general de los estudios universitarios. Es decir, nosotros podemos seguir empeñados en hacer investigación, pero que nos toca, somos profesionales de eso. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de que fuera del ámbito universitario, los estudios universitarios no pesan lo mismo que los años 70. Y evidentemente eso también yo creo que genera una actitud, ¿no?, hacia lo que nosotros hacemos, que es la producción propia del conocimiento. Y luego, yo es una opinión personal, es decir, está bien que participen en estos congresos y con estos debates, yo creo que es importante que participe la gente que trabaja con nosotros, se informa con nosotros, pero nuestro objetivo sería llegar más allá. Y en ese llegar más allá yo creo que, hilando con cosas que se dijeron aquí, yo creo que es decir, como historiadores, da igual si somos modernistas, contemporaneistas, demógrafos, agraristas, tenemos un problema gravísimo que yo creo que nunca, o por ahora, no estamos decididos a abordar, y es el de la divulgación. Divulgación. Es decir, puede parecer una broma, pero es real, es decir, nosotros tenemos un problema real de divulgación de los hechos de conocimiento. O sea, esa sorpresa que nos damos a nuestros estudiantes, esa sorpresa que vemos en los entornos en los que nos movemos, que normalmente son entornos centrados, es decir, es gente que lee, gente que está
Y eso es un problema en definitiva de uso social, ¿no? de difusión social de nuestro propio conocimiento. Entonces todo eso pesa, ¿no? Entonces, yo creo que esto de que aquí debería haber más estudiantes, sí, pero para que haya más estudiantes tiene que haber un fermento, ¿no? Y ese fermento yo creo que no existe. No existe socialmente, no existe desde un punto de vista, no existe académicamente y tampoco existe intelectualmente. Y una bien existe, yo creo que una parte es el contexto y otra parte es la atención. No será un problema de endogamia. No, está bien. Entre demógrafos, la de endogamia necesariamente. Sí. Bueno, pues gracias a todos por venir y la verdad que para las doctorandas y doctorandos es un lujazo y se aprovecha mucho el Congreso de Agraria, que fue una cosa muy grande y estábamos un poco perdidos y aquí es una maravilla. Pues bien de fondo, ¿no? Comentaba Tito que había un gran tema en los 70 del telón de fondo, la transición, ese cambio, continuidad. Después, en los 90, comentábamos ayer lo de el giro a lo local, o sea, volver a lo local, en un contexto marcado por los discursos de la globalización, ¿no? Lo que llamaban los franceses mundialización. Y en ese contexto, pues hay una vuelta a lo local y un estudio de lo local. Comentaban ahora lo de la desigualdad, que ahora está de moda hablar de desigualdad de las sociedades económicas. Creo que desde la crisis del 2008. Claro. O sea, que son temas que vienen también por el contexto que vivimos, ¿no? Entonces voy a aprovechar esta oportunidad para preguntar aquí a los historiadores e historiadoras por la gran pregunta que últimamente escucho en diferentes congresos y ámbitos como el bancario, la educación, en las instituciones europeas,